Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este día martes 16 de septiembre de 2025 estamos junto a Karen Farías. Ya se va a integrar Erika Muñoz. ¿Cómo estás, querida Karen? Muy bien, Felipe, ¿tú cómo estás ahí? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Saludos a todos los que nos están escuchando. Sí, po. Oye, bueno, el Tribunal Calificador de Elecciones hace algunos días dejó fuera de combate al exalcalde Daniel Jaude como candidato por el Distrito 9, que es las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Independencia, Recoleta, Huechuraba, Renca, Quinta Normal y Lo Prado. Y ahora el Tribunal Calificador de Elecciones acogió un recurso presentado por el oficialismo y finalmente dejó sin su tercera candidatura senatorial a la presidenta de Demócratas, la senadora en ejercicio Jimena Rincón. ¿Alguna opinión acerca de este tema que quieran decir, Erika, Karen? Yo sumé los dos casos, digamos, porque son los dos casos más, digamos, por distintas razones, obviamente. eh, la ¿Cuál es el decisión del motivo de Tricel. dejar afuera a la senadora Rincón? Yo eso lo desconozco. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el motivo? Yo no sé, Pregúntenle. Por un tema de plazos, por un tema de plazos. Dale, por un tema de Erika. plazo, pero bien. Oye, qué rico saludarlos. Fíjate que yo, lo primero que me gustaría aclarar es eso, Felipe, lo que tú acabas de decir, lo trascendental que son los motivos por los cuales el CERVEL los dejó fuera. Porque claramente lo dejado era una vergüenza, o sea, una persona que está enfrentando un proceso judicial, un tema, estaba imputado, estuvo preso, o sea, claramente ahí, no sé si tú me vas a decir legalmente lo que corresponde o no corresponde, pero por lo menos se ve feo una persona que está postulando al Senado, estando en el proceso de enfrentar todo lo que está enfrentando judicialmente. No así la Jimena Rincón, que fíjate que yo eh, es una de las pocas senadoras a las que le reconozco el trabajo. Ella ha hecho en el Senado en cuanto a proyectos, en cuanto a mociones, eh, es una persona que se la ha jugado bastante. Yo sé que la gente dice, no, es que los políticos no hacen nada. Bueno, yo por el tema de nuestro, yo como dirigente en el tema de educación, he visto hartas cosas y voy harto al Senado, veo hartos proyectos de ley que tienen que ver con ciertos temas. Y ella es una de las senadoras que se la juega y que tiene mucho conocimiento de las cosas que vota. Me he reunido con ella en algunas oportunidades. Y ojo, yo no tengo nada que ver ni con su ideología política, ni con su coalición, ni nada. Yo no soy una persona ni una votante de ella, nada. Solo lo estoy diciendo por lo que yo conozco de su trabajo como senadora. Y a ella la dejan fuera única y exclusivamente porque supuestamente ella, o sea, no supuestamente, porque en el fondo ella tuvo dos periodos ya como senadora, no podía postular a un tercero, y ella postuló a un tercero como senadora porque en el primer periodo ella lo interrumpe para ser ministra del gobierno de la presidenta Bachelet. Correcto. En estricto rigor, ella se retira en el tiempo, o ella creía que se había retirado en el tiempo justo, ¿cierto? Que era los 4 años, por lo tanto, en el límite del tiempo con los 4 años. Pero ¿cómo se llama? Eh, partido de ella, la DC, ¿cierto? Que fueron los que, creo que fueron los que imputaron el, Su candidatura. su candidatura, el tema de que el CERVEL lo hubiese aceptado la candidatura, ellos fueron los que la objetaron y el oficialismo, lógicamente, los partidos de gobierno, objetaron su candidatura y presentaron un requerimiento al CERVEL, diciendo que una vez que ella había terminado de ser senadora, pero que ella había estado 1 o 2 días más. Entonces, por lo tanto, no se cumplió el tiempo en el fondo, estuvo más del tiempo requerido como senadora como para volver a postularse, por lo tanto se le reconocen 2 periodos. Claro, Y por eso el porque CERVEL al final, como, pero yo solo quiero dejar claro que no es que la ley dice esto y así fue, hubo una votación que fue 3 contra 2, o sea, de los 5 personas del CERVEL, 2 pensaban que ella estaba dentro de los plazos para poder volver a no, postular y está los otros bien, 3 que no. fallo dividido, Claro, fallo pero dividido. así fue nomás. Sí, Claro, lo que claro. pasa es Sí, o sea, que, pero para mí es una pena, tú preguntaste qué opinábamos, y yo para mí es una pena, yo creo que, insisto, yo no comparto su pero ideología no me política y retí, todo, pues si pero estoy preguntando.
Yo estaba Sí, diciendo. ella es una muy buena, o sea, yo pienso que es uno de los pocos senadores que ha hecho la pega, ¿eh? Y que se la ha jugado por temas que la gente casi ni conoce ni reconoce. Eso solo quería decir. Bueno, ella fue senadora entre el 2010 y el 2018 y entre el 2018 y 2026. Sin embargo, como muy bien explicó la Erika, en la mitad del primer mandato del 11 de marzo del 2014 dejó su escaño para asumir como secretaria general de la presidencia en el segundo mandato de Michelle Bachelet. De acuerdo a la Constitución, se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. O sea, me imagino que 4 años y un día, supongo. Parece como una sentencia. Digo. Desde su partido habían expresado tener la convicción de que la repostulación de nuestra presidenta, la presidenta demócrata, se ajusta plenamente a la Constitución y la interpretación ya presentada por el Servicio Electoral, no existiendo por tanto ninguna norma que lo impida. El fallo estableció que Jimena Rincón fue senadora entre 2010 y 2014. Y aunque en marzo de ese año asumió como ministra, ejerció el cargo hasta el mismo día de la instalación del Senado y la votación de mesa, lo que implica que cumplió más de la mitad del periodo. Claro, ella debió, según lo que yo estoy interpretando de esto, ella debió haber renunciado el 10 de marzo Claro, o antes de que se votara la nueva mesa, ¿se entiende? un día antes. O sea, es una cosa de horas, días, no tengo idea, pero bueno, ahí está, son los riesgos que se corren y bueno, era cosa de interpretación nomás, pero al final quedó fuera. Ahora yo por eso especifiqué digamos, la razón por la cual quedó fuera Jimena Rincón no tiene nada que ver con la razón por la que quedó fuera Daniel Jaude, pero la suma y resta, los dos quedaron fuera, digamos. Ese era mi punto. A eso No, a eso súper, claro. me refería. Pero yo siento que con ella se pierde una persona que trabaja en el Senado, que trabaja. Yo le he visto y le he seguido varios de sus proyectos. Sí. ¿Y tú, Karen, qué opinión te merece? No sé, yo creo que, pucha, a lo mejor voy a cometer un error en mi interpretación, pero creo que al No final son esto es, opiniones personales, no, cada uno. sí, sí, pero no sé, es como tratar de agarrar todo, po, porque a lo mejor podría haber hecho otra cosa, haberse enfocado quizás en otro tipo de candidatura o haber hecho, no sé, haber cambiado un poco, porque es arriesgado, o sea, lo que hizo. Ella obviamente me imagino que pensaba que tenía las de ganar o que estaba, no había, que estaba dentro de todos los plazos y tenía todas las condiciones para tener la candidatura a favor, pero no sé, creo que también a veces hay que dejar que otras personas tomen los cargos también. Y es lamentable porque ella ha hecho un trabajo más que senatorial, como dice la Erika, que no lo pongo en duda, de movilizar su partido, de conseguir candidatos, de hacer, o sea, como que tratar de que todo funcione y no le funcionó lo de ella. Entonces, como que estaba, ¿no? Como, no sé, no debe ser grato lo que está pasando para ella. Claro. No, porque además había confianza en que no iba a ser acogido este recurso, digamos. Claro. Claro, porque por El, ejemplo, el- ella tenía considerado haber sido incluso candidata presidencial. Claro, la primaria, Entonces, claro, eventualmente una entonces primaria, claro. podría haber sido o sea, era más factible que fuese candidata presidencial a la primaria que de haber sabido, digo yo, no lo intenta como senadora. Ah, el partido claro. estaba, su partido estaba confiado, demócrata estaba confiado de que estaban dentro de los tiempos y que iban a poder seguir adelante con la candidatura. La más Sí, fuerte del partido. Claro, sí, sí, claro. Una pena. O Entonces, sea, por eso Felipe dijo que nos parece, para mí es una pérdida. No así lo de Daniel Jadwe, que claramente es que bueno que quedó no fuera, te da pena. pero no me da para nada pena. Al contrario, ojalá enfrente la justicia y la enfrente con todo lo que yo tengo mis comentarios respecto a, y mi ¿y qué opinión pasa si es respecto. declarado inocente? ¿Qué O hacemos ahí? sea, que el día de mañana, si él está inocente y está limpio de todos los cargos, el día de mañana, que pueda postular
a un cargo de elección popular, si la gente lo quiere votar, lo vota, que bueno, pero no en el proceso. A eso es lo que voy yo. Mientras no se aclare si tiene o no él injerencia en todo lo que ocurrió, en toda la plata que se perdió, en todo lo, porque él está acusado de fraude al fisco. O sea, mientras no quede todo claro, bueno, el día de mañana él podrá primero enfrente a la justicia, aclare su situación y con las manos limpias y la imagen limpia, preséntese a una nueva candidatura, que es totalmente válido. Cualquier chileno se puede presentar a ser candidato a lo que quiera, pero con las manos limpias, ¿me entiendes? Y con la imagen limpia. Pero yo creo que Claro, ensucia la política que haya gente enfrentando procesos de este tipo, como los de él, eh, y que claramente han ido sumando y sumando y sumándose cosas, porque no es un juicio por un delito, o sea, se han sumado un montón de cosas. Ojo, recuerden que él está involucrado hasta en el tema del caso luminarias de la quinta región. Es una cuestión súper amplia, súper amplia. Entonces, son varios los casos, o sea, varios los temas por lo menos que él va a enfrentar. Entonces, mientras él no esté limpio, a la justicia, o sea, a la política le hace mal el que la gente esté escuchando y estemos comentando y esté en la televisión, los medios, hablando de que él está enfrentando a la justicia, que estuvo preso, que está con arresto domiciliario, qué sé yo, y que más encima es candidato no, a la Cámara o al Senado. está bien, pero yo aquí estoy como abogado del diablo, que es mi Bien, rol como periodista, que te pero, encanta, ok, pero está bien. Y lo conversábamos ayer en el programa también, em, pero Daniel Jadwe no está condenado. Mm. Y de hecho, el fallo en primera instancia del Tribunal Electoral Ah, yo a favor de él. rechazó el recurso presentado en su contra. Y fue Ya. finalmente el tribunal, el TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, el que finalmente acoge este recurso y le Mm. rechaza la posibilidad de ser candidato. Ahora tú me vas a decir, bueno, el que manda el TRICEL, claro, por supuesto, pero por algo existen instancias, por lo tanto, la primera instancia no concordaba con la segunda instancia. Entonces, había una interpretación ahí respecto a si correspondía o no, porque, insisto, eh, acá yo creo que se va a empezar a ver caso a caso, porque una persona que está acusada, incluso imputada, pero no condenada, tú no estás condenado, por lo tanto no tienes por qué perder tus derechos, digamos, en este caso. Pero bueno, el Tricel sí le da un golpe a Jaude. Ahora, el problema de eso, creo yo, es que el Tricel baja la vara Sí, po. y este no va a ser el último caso, Bonito. digamos, en los próximos, no sé, 20 años, estoy poniendo una cifra cualquiera, en que un candidato o una candidata va a tener esos problemas, digamos. No creo, ojalá, pero no creo. Entonces ahí el Tricel, ¿qué va a decir? Por eso digo que cuando tú fallas así, eh, Está como bueno, presente. ahora ya, claro, ahora ya no es por una persona condenada, es una persona que está siendo acusada, pero que no tiene una condena firme. Pero bueno, sea como sea, la situación está, e inevitablemente, creo yo, inevitablemente, eh, esto se va a transformar en una discusión política, porque el claro, recurso que absolutamente. presentaron contra Jadwe no fue de la Asociación de Comerciantes de Patronato, no fue, digamos, de Juanito Pérez que se representa a sí mismo, no, fue en representación de RN. Yo no estoy Claro. diciendo que no esté bien, lo que yo estoy diciendo es que esto es un fallo judicial, a pesar de que, bueno, el TRICEL es Tribunal Calificado de Elecciones, pero es una cosa judicial, pero que tiene un trasfondo político. Y Oye, pero hay otro. obviamente ¿Mm? Daniel Jadwe y su entorno, ¿qué contesta? Que esto es una persecución Y, política. ¿Y qué es y lo que por lo hacerse contesta? la víctima ¿Y qué es lo que es lo que te da contesta? rédito. Y qué es lo que contesta RN y la UDI? ¿Qué es lo que corresponde? Porque ¿Y qué es Daniel lo que Jadwe no corresponde? puede ser candidato porque Daniel Jadwe está metido hasta el tuétano y Daniel Jadwe... Sí, pero acá en estricto rigor estamos hablando si la persona está o no Claro, está condenada. No está condenada, pero el exactamente. Tricel baja la vara. Por eso digo que a contar de ahora, el Tribunal Calificador de Elecciones
la vara la bajó el Tricel, no la bajó nadie más. Felipe, Entonces, a ¿por mí qué me da la crees tú que lo sensación bajó? que aquí se van a generar ciertas discusiones interesantes de aquí en adelante. No, no tengo Pero idea por por qué, ejemplo, no tengo idea, no, pero por no lo ejemplo, sé. en la misma situación estaría, no sé, por la Cari Barriga, la Polici, ¿cachai? Que se Claro, podrían haber como presentado, entonces están en, o sea, dentro de una investigación, entonces es como complicado, cómo una persona con una medida cautelar puede ser candidata a algo, porque podría ser candidato a cualquier cosa, podría ser candidato a presidente. por supuesto. Entonces es como, ahora hay un caso que no, yo no sé el detalle, pero de Calisto, también está como que nadie lo quería en su, en su lista, que también está siendo, fue cuestionado un poco su candidatura, pero él sí va. No sé cuál es la... Ahora, hablando de RN, ¿qué les parece la candidatura de Aldo Duque? ¿Han sabido con respecto ¿A qué te refieres? que eres abogado de casos de narcotráfico, por lo que tengo entendido y información que Ah, sí, pero eso siempre pasa con eso Aldo no Duque lo, cuando es candidato a algo. Sí, pues siempre por le eso, sacan, siempre le sacan como a lo que se dedique, qué sé yo. Pero mira, pero yo, eso no lo No, yo, invalida. no, no lo, ahí yo me declaro incompetente porque Aldo Duque es candidato a diputado por el distrito que voy yo de candidato y somos de la misma coalición, así que yo Ah, ahí me prefiero, porque cualquier cosa que yo diga puede sonar a que es, digamos, es para perjudicarlo en mi opinión o para beneficiarme yo y no quisiera eso, digo. perfecto, se entiende. Pero es un caso interesante de discusión, pues Karen, porque Tipo, no es primera vez que Aldo Duque es precandidato o candidato a algo, y este es un tema recurrente. Ahora, la pregunta de fondo al final es, y aquí dejo la pelota para eso no ustedes, imposibilita, ¿es pero relevante o no es relevante? Pero desde la imposibilidad, no, po, no, porque no por no algo imposibilita, inhabilita, pero o no lo lo inhabilita o inhabilita lo para. imposibilita, da lo mismo, pero no. claro, claro, Ahora, yo, tema un moral poco más que hablando nada. un poco a lo que nos referíamos sobre cómo se ve, ¿cachai? Porque es diferente. ¿Qué es diferente? En el caso, o sea, no es menos importante, pero yo lo encuentro diferente. En el caso de Daniel Jadwe, él es la persona responsable de los delitos de los que se le acusa, supuestamente, ¿cierto? Mientras no se demuestre lo contrario, a vista y paciencia ya estuvo preso, no solo está imputado, él ya estuvo preso. Y está con arresto domiciliario y todo. O sea, él es una persona que está Eso por siendo, medida eh, cautelar. claro, pero me refiero que está siendo perseguido por una investigación, ¿cierto? No, no culpado todavía, como bien dice Felipe, pero perseguido por una investigación en la cual él está involucrado. Entonces, yo quiero creer, por eso le preguntaba a Felipe, que es el que más sabe, yo quiero creer que el Tricel lo deja fuera de la carrera a la Cámara por un tema de proteger las elecciones, ¿cierto? Frente a la situación en la que él está. Yo insisto, se ve muy mal para la política. En vez de limpiarla, cada vez la ensucian más estas personas que en esa situación, independientemente de la línea política por la cual él vaya, ¿cachai? Independientemente de eso, el que está siendo perseguido, está en una investigación donde él presuntamente es culpable de algo de esa magnitud, incluso enfrentando la justicia, insisto, después de haber estado preso por esto, creo que es complejo, es complejo. La gente no piensa que las las personas más honradas están postulando a la política, cuando no es así, porque hay muchos candidatos y muchos en ejercicio como diputados y senadores que son personas honradas y que están haciendo su pega en la política. Yo soy una de las ciudadanas que reconozco eso. Yo no creo que son todos iguales ni los he hecho a todos dentro del mismo saco. Pero Siempre no quería hago la decirlo, ¿no? diferencia. Entonces, eso en el caso de Daniel Jadwe. Pero en el caso de Aldo Duque, él nunca ha enfrentado a la justicia por algo que, en lo cual él sea responsable, ¿cierto? De hecho, de lo que se le acuse de defender narcotraficante, haber estado metido en la defensa de una de las bandas y no sé qué. Pero no por eso deja de ser menos preocupante, porque yo pensaría, si este personaje, siendo abogado, se dedicó a defender, no sé, banda o gente metida en el tema del tráfico, qué sé yo, y el día de mañana tiene la posibilidad de estar en Sí, un puesto con esa autoridad,
¿cierto? Porque en el fondo nosotros con el voto le damos la autoridad y que ellos legislen sobre penas, sobre un montón de cosas. Chuta, ¿no le estaremos dando la navaja a un mono? ¿Peligrosa la cuestión o no? Yo digo, Pero, no sé, pero, por ejemplo, es que, a ver, sí, pero yo creo que al final la decisión debería ser del votante. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, no sé, en alguna ocasión recuerdo que se hablaba de, ¿qué pasa si un candidato asume abiertamente que es consumidor de drogas? ¿Cachai? O sea, ¿lo imposibilita? No, pero finalmente tú como votante deberías eh, elegir o no, ¿cachai? O sea, para mí, una persona que consume droga no debería tener un cargo como legislativo, absolutamente. pero, no, pero la ley no te lo impide. Entonces, ahora, lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos políticos de llevar a la gente con estas condiciones? Porque también el partido político se resta de responsabilidad, ya sea Claro, Jadwe, ya sea quien sea. es que es interesante porque es como una discusión más bien ética o moral. Claro, Y claro, ahí tú le estás dando digamos, le estás entregando al elector eh, la decisión de si eso es importante o no. En el caso de lo que estamos hablando ¿cómo se llama? De Aldo Duque. Y de pero es que hay hecho, cosas, no es, digamos, legalmente no es eh, un impedimento. claro, Entonces, la pregunta es, ¿hay que subir entonces los impedimentos? ¿Hay que cambiar los impedimentos? Porque si legalmente se puede, no hay mucho que hacer ahí. Y al final es el claro. elector el que resuelve si corresponde o no corresponde, o le da el valor para decir, me da lo mismo, igual voy a votar por él, o sabes qué, en realidad no me interesa alguien así y no voto por él. Bueno, Yo creo que el tema es transparentar estas situaciones, que se transparente y si tú quieres votar por, no sé, por Parisi que debía pensión de alimento, por quien sea que tenga cada, porque obviamente no todo va, no todo lo posibilita legalmente, pero sí hay cosas valóricas, éticas, que al final es decisión del electorado, pero muchas veces esa información no está. O sea, no sé si del electorado, Karen, yo pienso que hay una línea muy fina en lo que tú acabas de mencionar, lo ético. Lo valórico lo podemos, Obvio, ¿cachai? porque eso Porque es, en lo valórico podemos pensar diferente, claro, pero lo ético es una línea fina, pero tan fundamental en una persona que enfrenta un cargo de elección popular. Bueno, ojalá la ética estuviera en toda la gente, pero me refiero en un cargo de elección popular, y por eso yo no creo que, yo difiero en eso, de que no es algo que debiera estar en la decisión del elector, porque puede que para mí, que estoy ligada, ponte tú, no sé, vamos a hablar, por ejemplo, de la gente que hace comercio ilegal, la gente que trafica no solamente drogas, sino que trafica cosas, que venden cigarros clandestinamente, la gente que trafica cosas, ¿cachai? Quizás para ellos, éticamente no tiene nada de malo que esté una persona que defiende a narcotraficantes. Ojo, yo no estoy diciendo si está bien o mal lo que está haciendo Aldo Duque, ni estoy poniendo en tela de juicio, lo estoy poniendo en tela de juicio a él como persona ni sus valores. Lo que yo estoy diciendo es cuánto se cuida la democracia a través de las elecciones con los candidatos que se llevan. Eso yo creo que es fundamental, pero ¿me entiendes? por eso Porque, es lo que yo porque digo, porque hoy en día, éticamente, si yo no tengo la información, no solamente en ese caso, lo ético puede que para mí sea más importante que para ti o para otro, eh, pero si yo no tengo la información, si yo vivo en un lugar donde, no sé, no veo matinales, no veo, porque hoy día la gente no es se que a informa eso tanto voy, más que po, por a redes eso sociales, voy. pero soy adulto mayor, no me meto a las redes sociales tanto, no tengo tanta información, quizás voy a estar votando por alguien, eh, tomando el caso Jadwe, tomando el caso de Jadwe. Estoy votando por él a lo mejor sin tener idea de lo que él está pasando ni de lo que puede ser culpable. Y resulta que lo voto, es electo, y al poco andar las investigaciones dan como resultado que él sí era Es culpable, culpable está y comprometido. tiene que enfrentar a la justicia y tienen que sacar... Por eso te Sí, digo, que al sí, final hoy en día
esa decisión la están transfiriendo al electorado. Debiera ser un derecho. Mira, qué ¿Cachai? buena, Karen. Levantemos una campaña ahí para Debería defender, ser un, defender a los debería ser ciudadanos un, electores debería ser de un derecho candidatos. que, perdona Erika, un derecho Debiera de ser, que, debiera ser un derecho para nosotros como ciudadanos que los candidatos pasaran la prueba de la blancura y nosotros nos enteráramos no, de pero si cuáles lo son de los Aldo políticos. Duque, pero si lo de Aldo Te Duque es estoy público, diciendo, Felipe, lo estoy hablando de manera irónica, no, lógicamente. no, está No bien, estoy pero lo hablando que de algo pasa es que sea que, Es que al real. lo que pasa es que lo de Aldo Duque es público. Ahora, que tú no te informes y no te interese otro tema, pero lo de Aldo Espérate, Duque espérate, espérate. es sabido, digamos. Sí, acabo de decir que no toda la gente se informa porque no tiene los medios. No es que no te interese. Pero entonces, No es que, ¿cómo tú te, pero escúchame, cómo tú, pero escúchame tú a mí, ¿cómo, al revés, cómo esa persona, o sea, cómo tú logras que el 100% de los electores de ese distrito sepa lo de Aldo Duque? no, por supuesto que no. Acabo de decir, lo dije de manera irónica, Felipe. No estoy Por diciendo que sea eso, algo posible. Estoy yo creo diciendo, que lo estoy mínimo que tiene que lanzando. hacer, lo mínimo que tiene que hacer un elector, lo mínimo, es meterse a Google y ver cómo se llama y a qué se dedica el candidato. O sea, creo Claro, yo, claro. No, si pero eso está por disponible, po. Lo mínimo que puede Mm. hacer esa persona que tiene redes disponibles, que tiene wifi disponible y que tiene los medios. Porque si estamos hablando de adultos Pero mayores que viven Erika, en zonas pero rurales Erika, pero donde Erika, todavía no hay buena pero conexión, ¿cómo Erika, te informas? ya, ¿Cómo te pero informas? Erika, es que no me estás entendiendo. A ver, es que tú estás haciendo, ustedes están haciendo algo que es imposible. Ustedes están proponiendo algo que es imposible. Yo no he Pero si lo propuesto dijimos. nada. A ver, pero ¿qué es lo que pretenden ustedes? ¿Que Aldo Duque vaya casa por casa diciendo que él No, defendió a los no, 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 narcos? no. No, Ya, no No, yo hablamos de algo explíquenme, concreto. entonces al revés, yo voy pero a poner, calma, yo voy a poner, calma. estoy Explíquenme calmada. entonces, de qué forma ustedes dicen que esto deberá ser público si es público ya. Ya, yo creo que para empezar, esa información no llega a todo el mundo, estamos claros que no llega a todo el mundo, ¿cierto? Ya, Hay pero mucha gente, eso, pero espérate, pues déjame terminar. pero, ¿Cachai? Porque la información no está en todos los medios y no está en los medios más populares, ya, pero yo creo que debería haber un filtro. Según yo, el ya, filtro debería ser por lo menos el partido político. Si el tipo es independiente y no lo apoya a nadie junto a su firma y qué sé yo, no sé qué, si el ya. Tricel se lo permite o si, ¿cachai? Ahora, yo me imagino que debería haber por lo menos, o me gustaría que por lo menos hubiera ciertos parámetros que cumplir para ser candidato, no tener, no sé, Ah, ya, cierto pues tipo de intereses, entonces ¿cachai? ahí no es, ya, pues entonces ahí cambia la figura. Pero hoy en día eso no pasa, porque, y Por además que eso, el pero ahí Duque no está cambia la cometiendo figura. ningún delito, ¿cachai? Pero sí creo que a mí ya me chorea que los partidos políticos se laven las manos y pesquen a gente conocida y la meten para ganarse un cupo en el Congreso y les da lo mismo lo que es, lo que hace y le da lo mismo lo que sabe, porque hay gente que no tiene idea que pucha, en muchas otras elecciones y ha ganado un cupo. ¿Cachai? ¿Y por qué? Porque los partidos políticos los toman y los llevan. Entonces, Por si ya eso, el Tricel no lo entonces, hace, si ya no hay una ley que lo permite, qué sé yo, ok. Pero, pucha, los partidos tampoco ponen como de su parte para que el elector, que muchas veces el elector sigue el candidato del partido al que corresponde o al que le gusta. Ya, así es que ya da lo mismo, ni caché cómo se llamaba, yo voté por el primero de Renovación Nacional, porque es mi partido. está bien, pero Erika, pero si Esa es la Karen, esa es la legalmente, Karen, ella es perdón, la Karen. Karen, si legalmente eh, no es impedimento que sea abogado de narcos, ese es el mote, digamos. Si no es Claro. impedimento que sea abogado de narcos, eh, no hay mucho que hacer frente a eso, porque como no hay impedimento, no. Pero vuelvo a la pregunta, entonces, ¿qué Renovación Nacional debiera decir a las personas que Aldo Duque defendió a narco? Es que sigo sin entender cómo tú puedes
democratizar la información, si hoy día la información democratizada, te guste o no, es como lo mismo de las reglas del tránsito. Si tú no supiste que la luz roja es para parar, es problema tuyo, porque tú eres el elector. Entonces, tú no puedes traspasarle todo, o sea, si legalmente él puede ser candidato, bueno, el perico que va a votar, chuta, la información está disponible. Lógico. Yo partí diciendo que la No hay responsabilidad como, no hay otra manera, no hay otra forma, ¿cachai? por eso, yo partí diciendo que la responsabilidad es de uno como votante, pero esperaría que los partidos políticos pusieran un poquito de énfasis en ese tipo de situaciones. Solo eso, porque al No, tal final, vez los partidos porque si políticos yo, lo que porque si yo, deberían es subir la vara. por eso, Y po, ellos, y ellos, más allá de lo que diga la ley, ellos poner ciertos requisitos. a Y eso voy. de esa manera tú le haces un cortapiso al elector. Ahora, también eso pasa a llevar tu libertad de información, porque perfectamente bien puede haber una persona que diga, oye, pero si la ley permite que este personaje sea candidato porque defendió un narco, porque ese narco lo tiene que defender alguien, ¿por qué el partido corta la posibilidad que él sea candidato? ¿Te fijas que Porque también son puede las ser bases leído del de otra partido. manera? Son las bases del partido. Esa persona, don defensor Está bien, del arco, puede ir está bien, de manera independiente. pero el elector ¿Cachai? puede castigar al partido porque te está marcando un cortapiso. Entonces, lo que yo Pero creo el que riesgo, pasa acá es que la ley establece ciertos requisitos y si esos requisitos se cumplen, o si hay cosas que tú consideras que no debieran, pero la ley no las considera, bueno, tú, que eres la persona que le entrega el voto a esa persona, te tienes que informar informa. y perfectamente bien tú puedes decir, no, a mí no me interesa que haya defendido un narco. O puede haber alguien que diga, oye, que es heavy, no corresponde. Y ahí está de nuevo el derecho del elector al final. Sí, claro. ¿Cachai? Ese es mi punto. No hay otra manera de hacerlo. La manera de informar es que existen canales por los cuales tú te debes informar. Y hay gente que no le interesa informarse mucho tampoco. Pero bueno, es decisión, también es decisión de esa persona. Pero no le eches Obviamente. la culpa a los otros porque yo no me informé. Ese es mi punto, ¿cachai? Yo creo que hay una responsabilidad compartida. A eso voy. Pienso que también tiene que haber una responsabilidad de los partidos políticos. Mi opinión es que Absolutamente, po, uno confía en que absolutamente. si tú me invitas a tu cumpleaños, yo voy con un amigo que es ladrón a tu casa, la responsabilidad es mía. Tú me estás dando la confianza a mí. Entonces, Pero tu ejemplo, perdón por el ser majadero, pero tu ejemplo no corresponde en esto porque Aldo Duque no es ladrón. Aldo Duque ha no, defendido a bueno, narcos y la ley perfecto, pero electoral no lo prohíbe. ¿Se sí, entiende? claro, Y sí, claro, Felipe, pero ella dio, en todo caso, la Karen no está hablando de Aldo Duque. Renovación Nacional no está escondiendo nada, porque, La vuelvo Karen a no hizo insistir, mención a Aldo es de Duque en su público ejemplo. conocimiento que Aldo Duque ha defendido a narcotraficantes. Felipe, pero fue un ejemplo el que ella dio. Ella nos dijo Es si que estoy dando, Renovación Nacional está llevando de candidato a un ladrón. es Ella que si una dijo, persona, en el está bien, caso de quienes tienen responsabilidad sobre pero ciertas que si cosas, hay una es un persona que ejemplo. está condenada por haber robado, no puede ser candidato. Por eso el No, pero ejemplo ella no está estaba dando bien, un ese es ejemplo. mi punto. Que Es está peleador, es que Felipe, que está peleador. no estoy peleador, es que estoy tratando de darme a entender Pero si te sí, que, entendemos, lo que pasa es que te está respondiendo a otra entendemos. cosa de lo que está diciendo la bueno, Karen, te ok, entendemos yo estoy perfectamente. tratando de explicar cómo funciona la cosa, pero está bien, No, bueno, no, está está bien. bien, Ustedes y lo tienen una opinión entendemos, distinta, está bien, y, está bien, está bien, está bien. y es válido que tengamos una opinión diferente, si de eso se trata. Está Juntar perfecto, personas para que opinen diferente. yo estoy tratando de explicar cómo ¿Está bien? funciona el tema nomás. Cada No, está Sí, uno, bien. entendí lo que te estaba Y se explicando, entiende Felipe. perfectamente cómo Sí. funciona. Ahora que nosotros pensemos diferente respecto al tema en particular, no quiere decir que no te entendemos, lo que pero ocurre, no, sí lo tengo claro, Erika, lo que ocurre es que tal vez, yo estoy haciendo una interpretación, no tengo idea porque no tengo los datos, pero tal vez Renovación Nacional, justamente a propósito de lo que estamos hablando nosotros, considera que esto de que Aldo Duque haya defendido a narcotraficantes no es relevante.
claro, y por algo, seguramente, por algo le entrega el apoyo, digamos. Supongo, claro. no sé. claro. Porque también lo podemos poner bajo el concepto de que es su trabajo y que un abogado tiene que defender a, a todos, a todos. Claro, Porque si Aldo exacto. Duque o cualquier abogado, cualquiera, y aquí lo voy a poner en esta perspectiva, cualquier abogado defiende, por ejemplo, a un abusador de niños, un hombre que está acusado de violar niños y lo tuvo que defender y no sé qué, y bla, 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 lo vamos a apuntar con el dedo producto de que lo que hace es estar de acuerdo con lo que el acusado hizo. No, el tema de los abogados es complejo, yo encuentro. Por eso yo dije, lo tiré a talla. Yo dije de broma el tema de la blancura y no sé qué. Y solo di mi opinión respecto a que, pucha, y si él se va al Senado y toma decisiones, pucha, que tienen que ver, no sé, con bajar penas, por ejemplo, o uno siente que va a haber coimas detrás de, no Pero sé, ojo, Erika, te hago pero, una salvedad que creo que el delito de narcotráfico al delito de violación, siendo el de violación sumamente terrible y ¿cómo se llama? No tiene la misma repercusión social que está relacionado con el narcotráfico. no, Entonces, absolutamente, porque sabemos que el absolutamente. narcotráfico Yo no, está inserto en todas las áreas de y que es un la... cáncer Entonces, en la sociedad, lo tengo claro, lo tengo claro. Yo no, otra, yo no los puse al mismo nivel, yo solo estoy no, diciendo no, que el ser abogado abogado, de uno, ser abogado de otro, pero es el a mí abogado, po, sí, sí, es el pero abogado, esto es el abogado. Esto es lo mismo que las personas que hacemos, voy a meterme en otra línea, pero no estamos como estamos profundizando en la conversación. Esto es lo mismo que el médico o el ginecólogo que está a favor del aborto y practica aborto versus el que no. ¿Es mejor un médico que el otro? Bajo mi mirada, sí, porque yo soy provida. Bajo el que no es provida, no. ¿Me entiendes? No es lo mismo, como dices tú, no es la misma repercusión política, pero son temas que son súper controversiales al momento de dar la opinión, porque son muy diferentes, cambia mucho la opinión de una persona a otra, porque no hay una verdad absoluta sobre esto, por lo que el mismo que decía Felipe, porque él fue el abogado de, él no es el que está involucrado en, a diferencia de Jadwe. Pero, ojo, para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, los auditores que nos están siguiendo, es una conversación en base a opiniones, nosotros no estamos ni enjuiciando ni poniendo cierto culpa sobre nadie, estamos opinando referente a los temas que uno ve, escucha en la radio, ve en los medios de prensa, ven así como tan discusiones escandaloso, tan válidas al final, terrible, que tan uno se lo escandaloso y tan pregunta. terrible como, perdón, ¿qué? No, 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 que al final son discusiones que uno tiene con otras personas y Claro, decir y que son porque, conversaciones también de repente al interior de las casas, en las mesas, al claro, Sí, almuerzo, de repente obvio. uno conversa este tipo de cosas porque, y lógicamente las conversamos con Felipe, que es el que más sabe y nos puede aclarar ciertos temas. Eso no quiere decir que tengamos No, que si yo pensar no igual. sé ay, ¿qué nada. más sabe tampoco? No, si yo no sé nada. No Mira, sé, yo he aprendido harto con el Felipe en esta área. yo, yo, que me quedé pensando porque también, Lo hicimos obviamente pensar, dime. hay que guardar la diferencia, pero igual sirve de ejemplo que, claro, por ejemplo, todas las personas que somos candidatos y no somos políticos, pero que hemos trabajado en medios de comunicación, mis colegas nos aglutinaron como personajes de la farándula. ¿Te duele eso, Felipe? No es que me duela, lo que pasa es que no es preciso, No, no es riguroso, y a mí me gusta el rigor. Entonces, perfectamente bien, si bien alguien que me ve a mí y que me es conocido y que le caigo bien y eventualmente puede votar por mí, bueno, alguien puede decir, yo ni cagando voto por este gallo porque este gallo viene de otro mundo para y él mí, no tiene claro, nada que hacer acá. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que esto es relativo al final. claro. Depende del elector. El elector es el que evalúa. Por eso es lo que yo te decía, Karen, que si la ley lo autoriza, se entiende o se da por entendido que es el elector el que considera si es que Aldo Duque debe o no debe llegar a la Cámara, ¿cachai? Ese es mi Claro punto que en la sí. discusión, ¿cachai? Sí, no, Sí, sí, yo te entiendo perfecto eso, yo te sí. entiendo perfecto y Porque, yo creo que la responsabilidad siempre es del elector, pero con esa salvedad que te digo que me gustaría que los partidos políticos tuvieran un poquitito más
de restricciones o de, pucha, fueran un poco más, porque, no sé, pues, a mí no me da lo mismo que la alcaldía de una comuna la tenga, con todo el respeto que me parece el Tony Caluga, pues, ¿cachai? Porque me gustaría que fuera un poco más profesional o que tenga algo, o que sepa un poco de la situación para poder administrar una comuna. Ahora, por lo conocido que yo tampoco soy de ningunear al electorado, ¿cachai? De ningunear a la gente, de creer que son todos tontos. No, al Obviamente revés. que, obviamente uno tiene la responsabilidad ¿cómo se llama?, de informarse, qué sé yo, para votar responsablemente. Pero en muchas ocasiones ha pasado que han ido personas que no tienen ni idea, que no están capacitados. Entonces, después, pucha, se mandan a embarrar, y el partido político, no, ya lo sacamos, ya no es militante, y listo, asunto arreglado. Entonces, a mí, y es una opinión súper personal, y por eso digo que puedo estar súper equivocada, pero me gustaría que el partido político tomara un poco más de precauciones y pudiera, o sea, no sé, una persona que no termina el colegio queda afuera, por ejemplo. Siento que a lo mejor está mucho más capacitado que otra persona que tiene cero, cero, cero información o cero capacidad para hacer el trabajo. Bueno, ese es ¿Cachai? el Entonces, requisito mínimo, ¿ah? Haber terminado la educación media. exacto. Entonces, ese es mi tema, que yo esperaría que por lo menos el partido político tomara algún resguardo. No es su obligación, no es su responsabilidad, estamos de acuerdo. Pero Claro, pero sí vuelvo a pienso que podría insistir, pero ser el partido una político especie de considera filtro. que eso no es un impedimento. Eso, absolutamente. Y ¿Y así lo sabes por veo. qué? ¿Y sabes por qué considera que no es un impedimento? Porque así lo establece la ley. Distinto sería, mira lo que te estoy diciendo, distinto sería el que el partido sepa, estoy inventando, pero para que se Sí, entienda. Distinto sería que el partido se enterara que Aldo Duque, por favor, olvídense Aldo Duque, Juan Pérez, Juan Pérez. eh, insisto, que el partido se enterara, no que supiera y se hiciera el loco, que se enterara post que esta persona escondió que le pegó al vecino. Y no hay una denuncia, pero hay testimonio, hay video, en fin. Ahí es distinto porque en el fondo esa información que puede ser negativa, el partido que entrega el patrocinio no lo sabía. Pero vuelvo a insistir, lo de Aldo Duque es requete contra sabido, requete contra conocido. Ha salido en todos los medios de comunicación. Él aparece en muchos medios de comunicación. Y en debate que hay, programa que hay, le preguntan de lo mismo. Para Claro que la sí. candidatura, si no me equivoco, fue candidato a la gobernación regional y la anterior elección, y para esta fue como precandidato a la alcaldía de Santiago, ¿no? ¿O estoy perdido? Sí, 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 Ya. sí, pero sé, ¿Qué alcalde. se le decía, digamos, cuáles eran los contras de Aldo Duque? Eso. Claro, pero él primero lo negó, después dijo que ya no era, y ahora ya dice que creo, no lo confirmé, pero que hasta ahora es. Entonces, hay que no información lo que puede tampoco negar se porque tú sabe. entras ahí, o sea, no lo puede negar pues si es información pública, Lo que ¿cachai? yo digo, Sí, pues información pública. por eso Ahora, es que al final es oye, relativo, es como qué valor le sí, das tú, digamos. eso, solo como para salir un poco y hacer la pega al revés. Felipe, ¿y cómo te sientes ¿Cómo tú la pega al eh, revés? al revés? Porque En qué porque tú sentido? nos entrevistas a nosotros y ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti referente a lo que estábamos hablando. ¿Cómo te sientes tú, por ejemplo, con eso que acabas de decir, que los encuadran como en la farándula, ¿cierto? Pero yo, si no te conociera ni supiera el tremendo comunicador y profesional que eres, pero yo sí te vi a ti en un programa donde bailaban. ¿Te acuerdas que participaste en un programa de baile? Lo Sí, que bailaba, Ya, bailaba. ya, y te conocí solo en esa área y jamás te escuché en representando la a los radio. bomberos de San Bernardo, ¿ah? Sí, sí me acuerdo. Ah, ya. Em, pero no te vi, nunca te he escuchado en la radio, ni he seguido tu trayectoria, solo te he visto como en esa línea,
para mí, como, el Felipe viene a la farándula. Entonces, como que esta estigmatización que se hace, como muy bien dices tú, ¿tú sientes que daña la imagen del candidato? No, no, porque además, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, eso es riguroso, porque eso es lo que tú has visto. Claro, Distinto es lo que hacen mis colegas, que ellos tienen la responsabilidad de saber lo que yo he hecho. claro. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Tú me viste en eso y en eso es, pues. Claro, ¿Qué yo te voy te a vi en la decir tele yo? bailando, así que tú eres de la farándula. Listo, listo, se acabó. Claro, Eso es rigor. Eso es lo que tú viste. Pero mis colegas no se dan no se dan el trabajo. Ahora, esto que yo te estoy diciendo, yo tampoco puedo cuestionar cómo opinan de ti porque, insisto, es, o sea, es como tratar de cambiar la opinión a alguien si ya la tiene formada ya. sí, claro. Y la ventaja o desventaja justamente de estar o haber estado expuesto en medios de comunicación masivos es esa. Y Sí, claro. quien se, comillas, revela frente a eso es como chocar contra una muralla, no tiene mucho sentido. Claro que No sí. tiene mucho sentido. Oye, y antes de terminar el programa, porque sí que el Felipe Luguito nos va a decir que nos queda poco tiempo. Mira la Erika Solo, cómo te maneja el programa, Karen, ¿viste? no, Sí, no, perdón, sí, es que Ah, yo te no, sí. conozco, tú vas a decir, bueno, nos queda poco tiempo, no sé qué, y un minuto para no, el no, sí fin. queda todavía, Y, no, queda y, todavía. y Yo no, y así solo, como ya chao, y nos van a cortar así como drástico. Ya sí, chao, chao. sí, así son los hombres, pues Karen, así son los Así es, hombres. Felipe. Cuando Sí, tú no te das autoritario, cuenta, te autoritario, dejan pagando. autoritario. En mi Así. caso no, en mi caso yo he sido, a mí se han Ya, aprovechado de mi dale. juventud, de mi Pobre, inocencia, en fin. pobre Eso, Felipe. ¿Viste? situación. Que tenga una falla, pues. Esa es otra área que puede explotar como candidato. Yo creo que tendrías bastantes electoras queriendo consolar ese corazoncito. ¿Qué querés que te diga? Habrían ¿Qué crees que algunas que desde tomar tecito, almuercito, vamos a invitar al candidato, necesita con mujeres. Ya te veo, ya te van a Chiquito. armar hasta martes femenino. Oye, solo antes que se acabe el Por programa y después favor, no no me me digan, porque dice cosifiquen. que lo veo como un objeto sexual, dice. Sí, por Eh, favor, te lo pido. ya, para que no diga que yo lo cosifico. Solo Eh. quiero, para ponernos serios en este programa, que le hagamos un y fuera, y fuera. ¿Se acuerdan cuando estaba como ese término en los canales Invitar cuando a don pasaba algo? Francisco, Erika, ¿por qué Sí, po, dijiste y eso? fuera. ¿Se acuerdan del El que se chacal de ponía la trompeta. a la gente de Dale, la Felipe. DIPRES? ¿Cómo es Ah, posible? Pero es bolo que yo lo bono. encuentro vergonzoso hasta decir, basta, ¿cómo pueden No, recibir entre aguinaldo, 8 a 11 aguinaldo. millones de bonos, personas que en marzo recibieron entre 4 a 5 millones de bonos, cuyos sueldos exceden los 19 millones de pesos? ¿Y saben quiénes son esas personas? Esas personas que están en la dirección de presupuestos de este gobierno, que tiene adelante el presidente Boric, que está hoy día en ejercicio, eh, y que más encima es la gente que hace recorte de presupuesto para las otras, para las instituciones. Son los mismos que están Pero, en el recorte de presupuesto para los Claro. hospitales públicos, para todo, para la compra de insumos, esos mismos que recortan Los que presupuesto tienen la para todo, lupa, los que tienen la lupa para el lo que, gasto, lo que digamos. tienen la lupa para el gasto público, por Claro. favor, señora, señor, usted Qué que nos está locura, viendo, bro. que nos está escuchando, usted que tiene que estarse levantando, pero de madrugada para ir al consultorio para conseguir una hora, porque las supuestas los call centers telefónicos jamás han funcionado en el servicio público, jamás. Y usted que se tiene que estar levantando y haciendo una fila eterna para recibir a veces un medicamento que ni siquiera era el que el médico le dio porque no había solo el que estaba en la farmacia y el que quedaba. Usted que muchas veces tiene que pagarse afuera un examen médico porque lleva un mes, 2 meses o 3 meses esperando en el consultorio para que lo llamen a hacerse el examen ay, médico ya. porque hay recorte de presupuesto en salud. Usted que quizá está viviendo en una comuna o en una provincia donde no hay hospitales oncológicos y usted o su familia está sufriendo cáncer y tienen que viajar Así es. largas horas para llegar a una comuna donde haya un hospital oncológico que lo puedan atender a usted, a su hija, a su madre, a O que usted hay que le recortan el especialistas. presupuesto, esa misma gente hace unos días atrás recibió 11 millones de bono por septiembre, otros 8 millones, es un grupo grande de la dirección de presupuesto. Esa gente, bono, porque a fin de agosto recibieron 19 millones de sueldo y ahora a fin de septiembre van a recibir otros 19 millones, pero en el medio de bono recibieron
11 millones de pesos. ¿Y sabe qué? Entre marzo y abril les dieron otro bonito. Algunos recibieron 4 millones y Sí. otros 5. O sea, eso yo lo encuentro, pero vergonzoso a más no poder. Usted que esperó durante todo el año que le llegaron los útiles escolares porque quizás no tuvo para comprarle todo lo que Eso su te iba a hijo decir, ¿ah? necesitaba y no le llegaron hasta noviembre o hasta octubre que recién llegaron los útiles escolares. Bueno, esa gente que recortó el presupuesto para los útiles de sus hijos, hoy día está recibiendo los millones de pesos para comprarse una empanadita de septiembre, fíjese, porque no le alcanza. Eso yo lo Oye, encuentro. Es que el, me a- llega a dar el, rabia, el así año como que yo casi pasado, colapsé. el sábado estaba hablando con unas chiquillas que son profesoras. El año pasado le dieron el aguinaldo de septiembre en febrero. Los útiles llegan, en vez de llegar en marzo, llegan en noviembre. Oye, Las colaciones de la FUNAEB no llegan, llegan la así mitad, es, llegan un así es. cuarto, pero ellos, sagradamente, su sueldazo, sagradamente, Lo los encuentro. tremendos bonos, cómo se arreglan entre ellos, cómo son unos asquerosos, la verdad. Son Pero unos ¿sabes qué? asquerosos. Que esto no es algo que la gente diga pasa en todos los gobiernos. No, porque si hubiese basado en un gobierno, hubiese basado en el gobierno anterior, ¿ustedes creen que la No, izquierda no había no, estado con no. bombo y platillo sacando esta información? Es más, Sí, claro. es tan grave que el propio Mario Weisburg, que no vamos a decir que es gente opositora, al contrario, él es una persona que está pues, afín al gobierno, ha estado en diferentes áreas, siempre defendiendo la mirada, la visión y las banderas de este gobierno, pero él da su opinión respecto a lo vergonzoso y lo impresentable que están haciendo en este gobierno en esa área. Entonces uno dice, Chample, no es que yo nomás piense así, es que hay un montón de No, gente, y perdonen mi lengua afilada, pero es que yo lo encuentro de una... Son tan miserables. Eso es lo que encuentro. Esa es gente miserable, sabiendo la condición que está el país. Es miserable que hagan eso. Es miserable. Perdón que lo diga así, pero es que yo encuentro que no hay no, palabra claro, para definir. desgraciado. No hay palabras para definir y esto hay que cambiarlo, hay Así que es. modificarlo, y son esas típicas cosas que están ahí en el Estado y que no es primera vez que seguramente ha pasado, solo que ahora nos enteramos. Y si es que no se hacen ciertas correcciones, no va a ser la última que pase. Lo que ocurre es que, claro, Absol estas cosas son como, claro, estas cosas son como grotescas, tal vez esa es la palabra, son sí, sí, grotescas, y por eso son cosas generan la como que uno, reacción que, como que no las, tú piensas que esto no podría ocurrir, que esto no va a pasar. Menos en gente que está claro, que, gobernando, ojo, y menos en gente que está gobernando bajo el eslogan de que las cosas van a cambiar, que en mi gobierno no van a haber pitutos. Ese eslogan fue el que se presentó para este gobierno, de que en este gobierno se iban a hacer las cosas como correspondía, que era un grupo de jóvenes que venía con las manos limpias, que no, y se robaron hasta el agua del florero. No, se tomaron hasta el agua del florero. Se se la robaron todo lo que tomaron, pillaron. sí. Se robaron todo lo que pillaron. Mm. Todos. Todo, todo, todo. Entonces, ojo, y eso también me engancha con va a ser el comentario del inicio del programa. Es derecho, como muy bien nos dijo Felipe y lo explicó también, es derecho del elector informarse y saber por quién vota. Claro, Porque ya nos dimos cuenta que la línea de este gobierno, que se busca perpetuar en uno, dos o tres de los candidatos que hay, porque ¿cuántos son 8? Tres de los candidatos quieren perpetuar esta línea de gobierno, 3 o 4. La línea de gobierno es esta: robarse todo y dejar cada vez más pobre al país. Hacer pasar por más necesidad y robar beneficios, no por el medio de decreto de yo voy a anular el beneficio, sino me robo la plata para que no haya plata para esos beneficios. Entonces, claro. ojo para los electores, que tomen la responsabilidad de a quién le dan el voto para, o van a perpetuar esto y vamos a seguir muriendo con todo lo que nosotros tenemos como país, o van a decidir cambiar de una vez por todas con esta línea. Ya, tema candente, sobre todo como muy bien decía la Erika, en estos días de la semana de Fiestas Patrias, inicio de la semana de Fiestas Patrias, donde caen los aguinaldos y que, como dice la Erika, en muchos casos o es muy escuálido o lisa y llanamente no hay aguinaldo Así es. eh, de Fiestas Patrias. Un año más y estamos a la espera del famoso asado del Guaso Pérez. Karen Oye, Farías, Erika Muñoz, esto Oye, fue ¿verdad? Mi Carta libro parece Ciudadana. Aguinaldo de Guaso, del Guaso Que Pérez. lo pasen bien, ¿ah? Nos reencontramos mañana. Besito. Adiós. Buen martes. Adiós.